En una presentación anterior nos referíamos a las características insulares de los principales países con raíces británicas, como el Reino Unido, los Estados Unidos y en menor grado Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Con relación a otras sociedades, esta insularidad daba lugar a un comportamiento en términos de competencia o avasallamiento. Esto dio lugar a políticas expansivas, procurando y a menudo logrando imponer formas de vida, idioma y sobre todo sistemas económicos que operaban facilitando la explotación de los recursos naturales y humanos de las sociedades conquistadas o dependientes. Sería parcial cualquier análisis vertebrado exclusivamente en las sociedades anglo o anglófilas. En realidad este comportamiento se dio en gran parte de los países europeos. Los Países Bajos, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia e incluso Bélgica y Dinamarca basaron su desarrollo económico y social en la explotación de países y grupos humanos que habitaban el resto del mundo. Prácticamente ningún continente o isla estuvo a salvo de las prácticas rapaces de las élites políticas y económicas europeas. En el marco de este modelo de dominación, estos estados europeos construyeron una pirámide, estableciéndose en su cima y otorgándose poderes exclusivos. En la estructura de esta pirámide de poder se aprecia el rol que se asigna a cada uno de sus estratos. Se ve claramente en la división del mundo, en estados desarrollados, países en transición y países en desarrollo, que se acepta en la nomenclatura occidental moderna. Este sistema tiene un funcionamiento simple. Quienes están en el nivel inferior deben transferir sin quejarse y prácticamente gratuitamente a la parte superior de sus propios recursos materiales, financieros, intelectuales, humanos. Como señala Nikolai Patrushev, que ha desarrollado este tema, estamos tratando con una superestructura parasitaria multinivel a escala global. El orden mundial tiene claramente una base colonial centrada en lo que se llama habitualmente Occidente, refiriéndose a los países de Europa Occidental. Esta base tomó forma durante la expansión geográfica imperialista. En ese periodo se sentaron las bases para el modelo occidental de civilización, que era y es de naturaleza extractiva y explotadora y que continúa con algunas modificaciones hasta nuestros días. La historia conoce muchos ejemplos. La conquista europea del llamado Nuevo Mundo fue acompañada por el genocidio de la población indígena en todo el continente americano, que estaba poblado por más de 50 millones de personas. Más de 15 millones de esclavos fueron tomados de África como resultado de su partición y saqueo, así como su exportación forzada a las colonias europeas en América, principalmente a los Estados Unidos. Se produjo el desvío a gran escala de recursos del sur y sudeste de Asia, la explotación a mansalva del subcontinente indio, las presiones al imperio chino en las llamadas guerras del opio y otras operaciones similares. En gran medida, los proyectos coloniales imperialistas fueron planeados e implementados principalmente por capital privado, comerciantes, empresarios, sociedades anónimas y corporaciones, que eran más poderosas que muchos estados y tenían sus propios ejércitos y flotas. Hoy en día, las compañías de las Indias Orientales, la Hudson Bay de Norteamérica y las administraciones coloniales han sido reemplazadas por corporaciones transnacionales, cuyos recursos exceden el potencial de la mayoría de los estados del mundo. La política en los países occidentales no está formada por autoridades elegidas, sino por el mismo gran capital. Las compañías de armas estadounidenses se han sentido durante mucho tiempo dueñas del Pentágono, y sus colegas de gigantes de la información, como Google, Meta, Apple, Microsoft y Amazon, ni siquiera intentan ocultar el uso de tecnologías para fortalecer su influencia. El conglomerado de bancos privados, conocido como la Reserva Federal de los Estados Unidos, es un acreedor del gobierno de los Estados Unidos que a su vez ha puesto al resto del mundo en la aguja del dólar. Washington continúa aumentando deliberadamente, aunque a la fuerza, la deuda nacional, que ya ha superado 31 millones de dólares. Los 31 billones de 12 ceros de dólares. Los sucesivos presidentes de la Fed se jactan de que los Estados Unidos pueden pagar cualquier préstamo que obtenga porque puede imprimir
dinero ilimitado. En aras de la dominación global, los llamados países occidentales utilizan la influencia militar directa, las amenazas de fuerza, la privatización de las empresas nacionales, alientan el terrorismo y el extremismo. Por lo tanto, la continua expansión de la Alianza del Atlántico Norte en realidad proporciona a los Estados Unidos la oportunidad de absorber estados, privarlos de su independencia en la defensa de sus intereses nacionales. El poder militar de la OTAN se utiliza para mantener la hegemonía occidental, la subyugación económica y la presión política sobre los estados que no representan una amenaza militar para la alianza. En 7 décadas, los miembros de la OTAN han estado involucrados en más de 200 conflictos militares en todo el mundo. Cabe señalar que en la práctica, los ejércitos de esta alianza también controlan ejércitos coloniales para los Estados Unidos. Si es necesario, Washington enviará fácilmente las tropas de otros países, miembros de la alianza, a la matanza sin arriesgar la vida de los representantes del excepcional pueblo estadounidense. La principal causa de las crisis migratorias modernas son los conflictos provocados por los occidentales y su política depredadora centenaria hacia los estados del Oriente Medio, Asia, África y América Latina. Una expresión del tratamiento despreciativo de ciertas élites capitalistas a los pueblos con culturas o religiones diferentes fue la construcción del Estado de Israel, con la eliminación física y genocida de la población palestina que ocupaba y aún ocupa los territorios usurpados por los colonos, que están apoyados por las élites occidentales. El extremo actual es la masacre en Gaza, cuando decenas de miles, tal vez cientos de miles de civiles han sido asesinados y todas las infraestructuras destruidas ante la indiferencia de los gobiernos llamados democráticos occidentales. Hay que constatar que la influencia psicológica sobre los habitantes de otros países y continentes se convirtió en un método no militar eficaz para fortalecer el dominio occidental. Durante siglos, los propagandistas profesionales del viejo mundo han estado construyendo argumentos según los cuales no solo traen el bien a otras naciones, sino que también supuestamente lo hacen en forma de caridad. La justificación conceptual para el colonialismo se encarnó en el llamado racismo científico, creado a fines de los siglos XIX y XX en Inglaterra y los Estados Unidos. Sus teóricos explicaron la necesidad de la tutela de las razas superiores sobre las razas inferiores, mediante argumentos sobre la desigualdad física e intelectual de las razas humanas. La ideología de su propia superioridad sobre otros pueblos y civilizaciones se ha alimentado en las sociedades occidentales durante siglos y todavía está cerca de ellos. Es desde tales posiciones que Occidente mira a Rusia y a China, temerosos de sus tamaños y poblaciones, y a la vez hambrientos de su riqueza. Los capitalistas occidentales siempre han tratado de debilitar a estos estados, país y apoderarse de sus recursos. Pero en la actualidad las cosas no son tan fáciles. La naturaleza explotadora y depredadora del sistema ha sido comprendida en la mayor parte del mundo. Los países y gobiernos africanos ya no son obedientes siervos que satisfacen todos los deseos de sus amos. Los países asiáticos empiezan a definir sus prioridades, como es el caso de Sri Lanka, Vietnam, Irán, Irak e incluso la India. En América Latina se ha creado una fisura que separa los sectores satisfechos y generalmente enriquecidos con el sistema vigente de numerosos sectores sociales que ensayan nuevos modelos, que se tropiezan con multitud de obstáculos. Estos obstáculos son comerciales, son sanciones y también una propaganda mayúscula en los medios hegemónicos. Son los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y en cierto modo Bolivia, cuyos gobiernos rebeldes al sistema han sido ametrallados con embargos y sanciones. Con todos los países más poderosos de América Latina, México y Brasil, están demostrando que no es necesario obedecer ciegamente, que la dignidad y la independencia existen. En definitiva, el sistema está temblando. Tal vez es el comienzo del derrumbe. Rusia, China, Brasil y Sudáfrica han comenzado un proceso de replanteo económico y político, los llamados BRICS. Algunos países poderosos comienzan a separarse del gran sistema parasitario. Turquía, México, Argelia, Pakistán e incluso Arabia Saudita y los Emiratos. Los próximos años serán fundamentales para saber dónde estamos realmente en esta historia dinámica y hacia dónde nos dirigimos.